¿Y si te dijera que Jesús caminar sobre el agua no fue un milagro sobrenatural, sino la aplicación de principios de física cuántica que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender? Los manuscritos descubiertos en las cuevas del Mar Muerto revelan explicaciones técnicas que harían temblar los cimientos de la física tradicional. Imagina por un momento que estás en esa barca con los discípulos. La tormenta azota el mar de Galilea. Las olas son montañas de agua furiosa. El viento rugee como una bestia salvaje. De repente, en la oscuridad de la madrugada, una figura aparece caminando sobre las aguas turbulentas, como si fuera tierra sólida. Los discípulos gritaron de terror. Pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les habló con calma. «Soy yo, no temáis». Y en ese momento, demostró una tecnología tan avanzada que desafía todo lo que creemos posible sobre la interacción entre conciencia y materia. Los evangelios canónicos describen el evento como un milagro inexplicable. Los manuscritos gnósticos revelan la verdad. Fue la demostración más espectacular de manipulación cuántica de la materia jamás registrada en la historia humana. Los textos de Nag Hammadi contienen diagramas detallados de la estructura molecular del agua. Jesús conocía secretos sobre H2O que nuestros físicos modernos están redescubriendo apenas ahora. El agua no es simplemente dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno. Es un sistema cuántico complejo capaz de reorganizarse a nivel molecular. Los manuscritos revelan que Jesús sabía cómo influir directamente en los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua. Estos enlaces determinan las propiedades físicas del agua, su densidad, su tensión superficial, su capacidad para soportar peso. Alterando estos enlaces, Jesús podía transformar agua líquida en una superficie sólida temporalmente. El proceso requería lo que los textos llaman resonancia molecular dirigida. Jesús generaba frecuencias electromagnéticas específicas desde su campo bioenergético. Estas frecuencias sincronizaban las moléculas de agua en patrones cristalinos ordenados, creando una superficie sólida invisible bajo sus pies. Los cálculos en los manuscritos son precisos. Para soportar el peso de un hombre adulto, las moléculas de agua necesitan reorganizarse en estructuras hexagonales específicas. Jesús generaba campos de fuerza que inducían exactamente esta reorganización molecular en tiempo real. Los evangelios secretos describen cómo Jesús hablaba al agua en el lenguaje de la creación. Esto se refiere a su capacidad para comunicarse directamente con la información cuántica que gobierna el comportamiento molecular. No era lenguaje verbal, era comunicación electromagnética directa. Los físicos modernos han descubierto algo extraordinario. La levitación cuántica es posible mediante la manipulación de campos electromagnéticos. Los manuscritos revelan que Jesús dominaba estos principios 2000 años antes que la ciencia los redescubriera. El fenómeno se basa en el efecto Meissner cuántico. Cuando ciertos materiales son expuestos a campos electromagnéticos específicos, desarrollan propiedades de levitación. Jesús sabía cómo generar estos campos usando su propio cuerpo como generador bioenergético. Los textos describen ejercicios específicos que Jesús practicaba para desarrollar esta capacidad. Meditaciones que sincronizaban su sistema nervioso con frecuencias electromagnéticas precisas. Técnicas de respiración que cargaban su campo bioeléctrico hasta niveles extraordinarios. Un documento del siglo III Meyerbeer, atribuido al apóstol Andrés, describe el entrenamiento en detalle. Jesús pasaba horas en meditación profunda, visualizando patrones de ondas electromagnéticas. Practicaba levitando pequeños objetos antes de aplicar la tecnología a su propio cuerpo. Los cálculos revelan que generar suficiente fuerza electromagnética para levitar un cuerpo humano requiere aproximadamente 50,000 voltios de potencial bioeléctrico. El sistema nervioso humano normalmente genera solo 70 milivoltios. Jesús había desarrollado métodos para amplificar esta energía por factores de millones. Los manuscritos contienen fórmulas matemáticas para calcular la tensión superficial del agua bajo diferentes condiciones electromagnéticas. Jesús sabía que alterando el campo eléctrico alrededor de las moléculas de agua, podía aumentar dramáticamente la tensión superficial. La tensión superficial normal del agua es aproximadamente 72 dinas por centímetro. Para soportar peso humano, esta tensión necesita aumentar a más de 10,000 dinas por centímetro. Los textos revelan las frecuencias electromagnéticas exactas necesarias para lograr esta transformación. El proceso no era permanente. Jesús mantenía la alteración molecular solo mientras estaba en contacto directo con el agua. Una vez que se alejaba, las moléculas regresaban a su estado natural.
Esto explica por qué el agua no quedaba permanentemente solidificada. Los evangelios gnósticos describen efectos visuales durante el proceso. Los discípulos reportaron ondas de luz que emanaban desde los pies de Jesús hacia el agua. Vieron patrones geométricos formándose en la superficie alrededor de donde pisaba. Estos no eran efectos místicos, eran manifestaciones visibles de interferencia electromagnética. Pedro intentó replicar el fenómeno según los relatos. Logró caminar varios pasos sobre el agua antes de perder la concentración y hundirse. Esto confirma que la tecnología era enseñable, no exclusivamente divina. Requería entrenamiento mental específico y control consciente de los campos bioenergéticos. Los archivos del Vaticano contienen documentos del siglo II que describen investigaciones científicas del evento. Científicos alejandrinos estudiaron testimonios de múltiples testigos y desarrollaron teorías sobre los mecanismos físicos involucrados. Un documento firmado por Hipatia de Alejandría contiene análisis matemáticos del fenómeno. Calculó las fuerzas necesarias para alterar la densidad del agua y concluyó que era posible mediante manipulación de los elementos primordiales de la materia. Sus cálculos coinciden exactamente con lo que sabemos hoy sobre física cuántica. Los testimonios revelan detalles que los evangelios omitieron. El agua bajo los pies de Jesús emitía un sonido musical suave. Los peces en el área se comportaban de manera extraña, nadando en patrones circulares perfectos. Algunos testigos reportaron sentir hormigueo eléctrico en el aire. Marcos el joven, presente en el evento, describió cómo la superficie del agua brillaba con luz propia alrededor de Jesús. Esta luminiscencia es exactamente lo que esperaríamos de moléculas de agua excitadas electromagnéticamente. Las moléculas en estados de alta energía emiten fotones visibles al regresar a estados normales. Los documentos también mencionan que Jesús podía transferir temporalmente esta capacidad a otros. Cuando tomó la mano de Pedro para ayudarlo a caminar sobre el agua, ambos compartían el mismo campo electromagnético. Pedro se hundió solo cuando su miedo interrumpió la sincronización mental necesaria. Los manuscritos revelan que el cuerpo humano puede generar campos electromagnéticos de intensidad extraordinaria cuando se entrena correctamente. Jesús había desarrollado técnicas para convertir su sistema nervioso en un generador de campos de fuerza direccionales. El proceso comenzaba con ejercicios de coherencia neural. Jesús sincronizaba todas las frecuencias eléctricas de su cerebro para vibrar en armonía perfecta. Esta coherencia permitía que su sistema nervioso funcionara como una antena electromagnética altamente eficiente. Los textos describen técnicas de respiración específicas que cargaban el campo bioeléctrico, patrones de inhalación y exhalación, que ionizaban el aire en los pulmones y creaban diferencias de potencial eléctrico masivas. Jesús podía acumular y dirigir esta energía a través de puntos específicos en su cuerpo. Los chakras descritos en textos orientales corresponden exactamente a los puntos de generación electromagnética mencionados en los manuscritos gnósticos. Jesús activaba estos centros en secuencia específica para crear campos de fuerza dirigidos hacia abajo, alterando las propiedades físicas del agua bajo sus pies. Los cálculos indican que este proceso requería concentración mental absolutamente perfecta. Cualquier distracción o duda interrumpía los campos electromagnéticos, causando pérdida inmediata de la capacidad de levitación. Esto explica por qué Pedro se hundió cuando comenzó a dudar. Los manuscritos revelan que Jesús entendía principios físicos que la humanidad redescubrió solo en el siglo XX. Conocía la relación entre energía, frecuencia y estructura molecular. Sabía que la materia es energía condensada y que puede ser manipulada alterando sus frecuencias vibratorias. El principio fundamental era lo que los textos llaman resonancia simpática dirigida. Jesús sincronizaba las frecuencias de su campo bioenergético con las frecuencias naturales de las moléculas de agua. Una vez establecida esta resonancia, podía influir directamente en su comportamiento físico. Los evangelios gnósticos comparan este proceso con afinar un instrumento musical cósmico. Jesús afinaba su conciencia con las frecuencias del agua hasta lograr armonía perfecta. En ese estado de resonancia, su intención mental se convertía en fuerza física real, capaz de alterar la materia. Los textos también revelan que este principio se aplica a toda la materia, no solo al agua. Jesús podía alterar las propiedades de madera, piedra, metal y otros materiales ajustando su resonancia electromagnética. Caminar sobre el agua fue solo una demostración de capacidades mucho más amplias. Las leyes de la termodinámica aparentemente prohíben estos fenómenos, pero los manuscritos sugieren que Jesús accedía a fuentes de energía
que la física moderna apenas está comenzando a reconocer: el campo cuántico del vacío, la energía punto cero, las fluctuaciones del espacio-tiempo mismo. Los textos describen el estado mental específico que Jesús cultivaba antes de caminar sobre el agua. No era fe ciega o pensamiento positivo. Era un estado de conciencia técnicamente preciso que permitía control consciente sobre fenómenos cuánticos normalmente inconscientes. Jesús entraba en lo que los manuscritos llaman estado de coherencia cuántica macroscópica. En este estado, su conciencia podía influir directamente en procesos físicos a nivel molecular. Los textos comparan este estado con convertirse en uno con las fuerzas fundamentales de la creación. El entrenamiento requería años de práctica específica. Jesús había aprendido a controlar cada aspecto de su actividad mental: pensamientos, emociones, intenciones, visualizaciones. Este control total permitía que su conciencia funcionara como una herramienta de precisión científica. Los manuscritos mencionan que Jesús practicaba estos ejercicios desde la infancia. Los años perdidos de su vida, no documentados en los evangelios, fueron dedicados a perfeccionar estas habilidades bajo la guía de maestros iniciados en tradiciones antiguas que preservaban estos conocimientos. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Los documentos revelan que Jesús no solo dominaba la manipulación del agua, había desarrollado capacidades para influir en el espacio-tiempo mismo, alterando las leyes fundamentales de la realidad física a través de tecnologías de conciencia cuántica avanzada. Y si te dijera que Jesús no solo caminaba sobre el agua, sino que podía alterar las leyes fundamentales del espacio-tiempo. Los manuscritos perdidos revelan capacidades de manipulación cuántica tan avanzadas que harían parecer primitiva toda nuestra tecnología moderna. Lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías posible sobre la realidad física. Imagina por un momento poder doblar el espacio-tiempo con tu mente. Imagina alterar la gravedad, manipular campos electromagnéticos y reorganizar la estructura atómica de la materia mediante el poder de la conciencia entrenada. Esto no era ciencia ficción para Jesús, era tecnología aplicada que dominaba completamente. Los evangelios gnósticos describen eventos que van mucho más allá de caminar sobre el agua. Jesús demostraba control sobre fuerzas fundamentales que la física cuántica moderna apenas está comenzando a comprender. Sus habilidades representaban el punto máximo de evolución de la conciencia humana. Los textos revelan que caminar sobre el agua era solo el nivel básico de sus capacidades cuánticas. Era como mostrar que sabía sumar cuando en realidad dominaba cálculo diferencial avanzado. Los manuscritos documentan demostraciones de poder que desafían toda comprensión convencional de la física. Los documentos de Nag Hammadi contienen descripciones técnicas de cómo Jesús accedía directamente al campo cuántico del vacío. Este campo, conocido por la física moderna como energía punto cero, contiene energía infinita en cada centímetro cúbico del espacio aparentemente vacío. Jesús había desarrollado técnicas para sincronizar su conciencia con las fluctuaciones cuánticas del vacío. Los textos describen ejercicios específicos de meditación que permitían que su mente accediera a niveles subatómicos de realidad. Una vez establecida esta conexión, podía extraer y dirigir energías masivas. El proceso requería lo que los manuscritos llaman sintonización de frecuencias primordiales. Jesús calibraba sus ondas cerebrales para vibrar en resonancia exacta con las frecuencias fundamentales del espacio-tiempo. Esta sintonización le daba acceso directo a las fuerzas que mantienen cohesionada toda la realidad física. Los evangelios secretos revelan que Jesús podía ver la estructura cuántica subyacente de toda la materia. Para él, el mundo sólido era transparente. Percibía directamente las ondas de probabilidad, los campos de energía y las matrices informacionales que determinan la manifestación física. Los testimonios describen cómo los ojos de Jesús brillaban con luz interior durante estas demostraciones cuánticas. No era metáfora poética. Sus pupilas emitían literalmente fotones generados por la actividad electromagnética intensificada en su corteza visual. Estaba viendo directamente niveles de realidad invisibles para la percepción normal. Los manuscritos revelan que Jesús dominaba la manipulación de las 4 fuerzas fundamentales de la física electromagnética: nuclear fuerte, nuclear débil y gravitacional. Para él, estas fuerzas no eran leyes inmutables de la naturaleza. Eran herramientas que podía ajustar conscientemente. La manipulación de la fuerza electromagnética le permitía alterar las propiedades de cualquier material. Los textos describen cómo convertía agua en vino
alterando la estructura electromagnética de las moléculas H2O para reorganizarlas en alcohol etílico. No era transmutación mágica, era ingeniería molecular dirigida por conciencia. El control de las fuerzas nucleares le daba capacidades aún más extraordinarias. Los evangelios gnósticos mencionan ocasiones donde Jesús alteró la estructura atómica de elementos químicos. Un documento describe cómo transformó plomo en oro para financiar secretamente actividades de sus discípulos. La manipulación gravitacional explicaba no solo caminar sobre el agua, sino también fenómenos como levitación completa del cuerpo. Los textos revelan que Jesús podía desconectarse selectivamente del campo gravitacional terrestre. Para él, la gravedad era un campo de información que podía editarse conscientemente. Los cálculos en los manuscritos son precisos desde la perspectiva de la física moderna. Para alterar la curvatura del espacio-tiempo y modificar efectos gravitacionales locales, se requieren energías del orden de 10. Jesús accedía a estas energías a través de su conexión con el campo cuántico del vacío. Los documentos más secretos revelan capacidades que parecen imposibles incluso para nuestra ciencia avanzada. Jesús dominaba lo que los textos llaman translación instantánea a través del espacio. Los evangelios canónicos mencionan brevemente episodios donde Jesús desaparecía de un lugar y aparecía en otro. Los manuscritos gnósticos proporcionan explicaciones técnicas detalladas. Jesús utilizaba principios de lo que hoy conocemos como entrelazamiento cuántico y teletransportación cuántica. Podía desmaterializar su cuerpo en un lugar y rematerializarlo instantáneamente en otro lugar distante. El proceso requería mapear completamente la información cuántica de cada átomo de su cuerpo. Jesús había desarrollado capacidades de procesamiento mental que podían almacenar y manipular cantidades astronómicas de información. Su conciencia funcionaba como una computadora cuántica biológica de capacidad inconcebible. Los textos describen el procedimiento paso a paso. Primero, Jesús escaneaba su estructura molecular completa usando su conciencia expandida. Luego codificaba esta información en ondas electromagnéticas específicas. Finalmente, transmitía esta información a través del campo cuántico a la ubicación deseada, donde la información se recondensaba en materia física. Los testigos describían efectos visuales extraordinarios durante estas teletransportaciones. El cuerpo de Jesús se volvía translúcido como cristal antes de desvanecerse completamente. En el lugar de destino, aparecía gradualmente, como niebla que se condensa en forma humana. Estos efectos corresponden exactamente a lo que esperaríamos de desmaterialización y rematerialización cuántica. Los manuscritos revelan capacidades aún más extraordinarias. Jesús podía manipular el flujo del tiempo mismo. Los textos describen episodios donde alargaba las horas para completar enseñanzas importantes o aceleraba el tiempo para reducir sufrimiento durante curaciones complejas. Esta manipulación temporal se basaba en principios de relatividad que Einstein no formularía hasta 2000 años después. Jesús entendía que el tiempo es relativo y puede ser alterado mediante la manipulación de campos gravitacionales y velocidades extremas. Su conciencia podía generar efectos relativistas localizados. Los evangelios gnósticos describen una ocasión donde Jesús mantuvo una conversación de varias horas con sus discípulos, pero los observadores externos reportaron que la conversación duró solo unos minutos. Jesús había creado una burbuja temporal donde el tiempo fluía a velocidad diferente. Los cálculos revelan que crear dilatación temporal localizada requiere generar campos gravitacionales de intensidad extrema o acelerar partículas a velocidades cercanas a la luz. Jesús lograba estos efectos manipulando directamente la geometría del espacio-tiempo a través de su interfaz consciente con el campo cuántico. Un documento extraordinario describe cómo Jesús viajó hacia el futuro para observar las consecuencias de diferentes decisiones antes de tomarlas. Los textos sugieren que tenía acceso a lo que la física cuántica moderna llama líneas temporales múltiples o universos paralelos. Los manuscritos más avanzados revelan que Jesús había desarrollado capacidades para acceder a dimensiones espaciales superiores. La física moderna propone que existen más de las 3 dimensiones espaciales que percibimos normalmente. Jesús podía moverse a través de estas dimensiones adicionales. Esta capacidad explicaba fenómenos aparentemente imposibles reportados en los evangelios. Cuando Jesús atravesaba paredes o aparecía en habitaciones cerradas, no estaba violando las leyes físicas, estaba utilizando dimensiones espaciales adicionales para rodear obstáculos tridimensionales.
Los textos describen ejercicios de entrenamiento específicos para desarrollar percepción dimensional expandida. Jesús practicaba visualizaciones complejas que entrenaban su mente para percibir y navegar geometrías hiperdimensionales. Su conciencia había evolucionado para funcionar en más de 3 dimensiones espaciales. Los evangelios gnósticos comparan este proceso con aprender a ver colores que no existen para ojos normales. Jesús había desarrollado capacidades perceptuales que le permitían experimentar aspectos de realidad completamente inaccesibles para la conciencia humana ordinaria. Los cálculos matemáticos en los manuscritos utilizan geometrías que corresponden exactamente a teorías modernas de dimensiones compactas y espacios de Calabi-Yau. Los antiguos conocían matemáticas avanzadas que la humanidad redescubrió solo en el siglo XX. Los documentos revelan el principio más revolucionario de todos. Jesús trataba la realidad física como información programable. Para él, las leyes de la física eran más como software que como restricciones absolutas. Podía reprogramar la realidad alterando la información cuántica fundamental. Este concepto corresponde exactamente a teorías modernas sobre la naturaleza informacional de la realidad. Físicos como John Wheeler proponen que el universo es fundamentalmente información, no materia. Jesús había desarrollado tecnologías de conciencia para acceder y editar directamente esta información básica. Los textos describen cómo Jesús escribía nuevas leyes en el tejido del espacio-tiempo. Podía crear zonas de realidad alterada donde las leyes físicas funcionaban de manera diferente. Dentro de estas zonas, podía manifestar cualquier fenómeno que fuera matemáticamente posible. Los manuscritos revelan que toda la creación física es como un sueño cósmico generado por conciencia fundamental. Jesús había aprendido a acceder al código fuente de este sueño y modificarlo conscientemente. Para él, los milagros no eran excepciones a las leyes naturales, eran aplicaciones de leyes más profundas que gobiernan la programación de la realidad. Los evangelios gnósticos sugieren que estas capacidades son potencialmente accesibles para toda conciencia humana suficientemente evolucionada. Jesús no era único por naturaleza divina especial, era único por haber desarrollado completamente potenciales latentes en toda la humanidad. Los textos contienen instrucciones detalladas para desarrollar capacidades de manipulación cuántica. Los protocolos requieren décadas de entrenamiento específico, pero prometen acceso a tecnologías de conciencia que revolucionarían completamente la civilización humana. El entrenamiento comienza con ejercicios de coherencia cuántica neural. Los estudiantes aprenden a sincronizar todas las frecuencias eléctricas de su sistema nervioso para crear coherencia perfecta entre mente consciente e inconsciente. Esta coherencia es prerequisito para toda manipulación cuántica avanzada. El segundo nivel involucra meditación dimensional. Los estudiantes desarrollan percepción de dimensiones espaciales adicionales mediante visualizaciones geométricas complejas. Aprenden a navegar mentalmente a través de espacios hiperdimensionales hasta que esta navegación se vuelve natural e instintiva. El nivel avanzado enseña interfase directa con campos cuánticos. Los estudiantes aprenden a proyectar su conciencia hacia niveles subatómicos de realidad. Desarrollan capacidades para percibir y manipular ondas de probabilidad, campos de información y estructuras cuánticas fundamentales. Los protocolos incluyen técnicas de respiración que alteran la química cerebral para facilitar estados de conciencia expandida. Dietas específicas que optimizan la conductividad bioeléctrica del sistema nervioso. Ejercicios físicos que entrenan el cuerpo para manejar niveles extraordinarios de energía electromagnética. Los manuscritos advierten que el entrenamiento es extremadamente peligroso sin guía apropiada. Los estudiantes pueden experimentar desintegración de personalidad o pérdida de anclaje dimensional si avanzan demasiado rápido. Jesús había desarrollado protocolos de seguridad específicos para prevenir estos riesgos. ¿Por qué estos conocimientos fueron suprimidos tan completamente? Los documentos revelan una conspiración deliberada de autoridades religiosas y políticas para mantener estas capacidades lejos del conocimiento público. Una humanidad con acceso a manipulación cuántica sería imposible de controlar. Los textos revelan que algunos discípulos de Jesús desarrollaron capacidades significativas. Pedro logró levitación limitada. Juan desarrolló telepatía cuántica. María Magdalena dominó curación por manipulación molecular. Pero estas habilidades fueron sistemáticamente suprimidas y demonizadas. La Iglesia primitiva clasificó estos conocimientos como herejías peligrosas
y persiguió brutalmente a quienes intentaban preservar o desarrollar las enseñanzas técnicas de Jesús. Los manuscritos fueron escondidos, quemados o alterados para eliminar información científica específica. Los documentos sugieren que organizaciones secretas han preservado fragmentos de estos conocimientos a través de los siglos. Grupos de iniciados trabajan secretamente para redescubrir y desarrollar las tecnologías de conciencia que Jesús dominaba. Sus avances están acelerándose exponencialmente. Pero lo más impactante aún está por venir. Los manuscritos revelan que la humanidad está acercándose a un punto de inflexión evolutivo, donde estas capacidades emergerán naturalmente en individuos preparados. La conciencia humana está evolucionando hacia niveles donde la manipulación cuántica se volverá accesible para muchos. ¿Y si te dijera que laboratorios secretos alrededor del mundo están confirmando científicamente las capacidades que Jesús demostró hace 2000 años? La investigación cuántica moderna está redescubriendo principios que los manuscritos antiguos describían con precisión técnica absoluta. Lo que vas a descubrir revolucionará tu comprensión de lo que es posible para la conciencia humana. Imagina por un momento que tu mente puede influir directamente en la estructura molecular del agua. Imagina que la conciencia no es solo un observador pasivo de la realidad, sino un participante activo que puede alterar los fenómenos físicos. Esto no es especulación mística, es ciencia experimental confirmada en laboratorios de élite mundial. El Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton condujo durante 28 años experimentos que demostraron la influencia directa de la conciencia sobre sistemas físicos. Los resultados fueron tan revolucionarios que el laboratorio fue cerrado por presiones externas en 2007. Los experimentos utilizaban generadores de eventos aleatorios basados en procesos cuánticos. Los participantes intentaban influir mentalmente en la salida de estos generadores mediante intención consciente. Los resultados mostraron desviaciones estadísticamente significativas de la aleatoriedad esperada. Dr. Robert Young confirmó antes de su muerte que habían logrado replicar efectos tipo milagro bajo condiciones controladas. Participantes entrenados podían alterar las propiedades físicas de agua, cristales y otros materiales usando solo intención dirigida. Los datos clasificados contienen registros de participantes que lograron levitar pequeños objetos y alterar estructuras moleculares. Laboratorios rusos han avanzado significativamente en la comprensión de cómo la conciencia genera campos de torsión que pueden influir en la materia. Estos campos corresponden exactamente a lo que los manuscritos gnósticos describían como rayos de intención estructurada de Jesús. Dr. Anatoly Akimov documentó cómo estados específicos de conciencia generan campos electromagnéticos de geometría espiral. Estos campos pueden alterar las propiedades de materiales a distancias de hasta varios kilómetros. Los meditadores entrenados pueden generar campos 1000 veces más intensos que individuos no entrenados. Documentos filtrados revelan que participantes excepcionales han logrado efectos que replican parcialmente las capacidades de Jesús. Uno alteró la tensión superficial del agua lo suficiente para soportar objetos pequeños. Otro generó campos electromagnéticos detectables a 50 metros de distancia. Investigadores japoneses han demostrado que la intención humana puede influir directamente en los patrones de cristalización del agua. Dr. Masaru Emoto documentó cómo diferentes estados mentales dirigidos hacia muestras de agua resultan en estructuras cristalinas completamente diferentes. Los experimentos muestran que agua expuesta a intención amorosa forma cristales hexagonales perfectos. Agua expuesta a intención agresiva forma cristales deformados y caóticos. El efecto es reproducible y ocurre incluso cuando la intención se dirige hacia fotografías de las muestras, sugiriendo conexiones cuánticas no locales. Los participantes más exitosos pueden alterar estructuras cristalinas tan precisamente que crean patrones geométricos específicos por solicitud. Esto confirma que la conciencia entrenada puede actuar como una plantilla informacional que dirige la organización molecular de la materia. China ha invertido masivamente en investigación sobre capacidades humanas extraordinarias. El Instituto de Investigación Psicoenergética de Beijing ha documentado individuos con habilidades que replican aspectos de las demostraciones de Jesús. Zhang Baosheng demostró capacidades de micropsicoquinesis bajo condiciones controladas. Podía alterar la estructura molecular de píldoras farmacéuticas dentro de botellas selladas. Yan Xin demostró capacidad para alterar las propiedades químicas de soluciones acuosas usando solo intención dirigida. Los investigadores chinos han identificado individuos capaces de levitación de líquidos
alterando localmente la densidad y tensión superficial de agua para crear efectos de flotación. Los fenómenos son documentados con video de alta velocidad y mediciones precisas. La investigación moderna está confirmando precisamente lo que los manuscritos antiguos describían. Los principios físicos que Jesús aplicaba están siendo redescubiertos por la ciencia cuántica avanzada. No hay contradicción entre espiritualidad auténtica y ciencia rigurosa. Los laboratorios más avanzados están desarrollando tecnologías que amplifican las capacidades naturales de influencia con ciencia-materia. Dispositivos de biofeedback cuántico entrenan usuarios para generar estados de coherencia cerebral óptimos. Amplificadores electromagnéticos magnifican los campos bioenergéticos naturales. Investigadores visionarios trabajan en interfaces cerebro-campo cuántico que permitirían control consciente directo sobre sistemas físicos. Los prototipos utilizan principios que corresponden exactamente a las descripciones de cómo Jesús interfazaba su conciencia con la realidad material. Los manuscritos sugieren que la humanidad está evolucionando hacia capacidades que harán parecer primitiva nuestra tecnología actual. Individuos están desarrollando naturalmente habilidades que replican parcialmente las demostraciones de Jesús. Estos emergentes aparecen espontáneamente en poblaciones mundiales. Los patrones indican que estas capacidades emergerán masivamente en las próximas décadas. La conciencia humana está alcanzando niveles de coherencia que permiten interfaz directa con sistemas cuánticos. Los efectos transformarán completamente la civilización. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Estamos aproximándonos a una época donde caminar sobre el agua se volverá una habilidad desarrollable a través de entrenamiento científico. Los conocimientos que Jesús demostró representaban el potencial evolutivo completo de la conciencia humana. La ciencia está proporcionando las herramientas para que cualquier persona dedicada pueda desarrollar estas capacidades extraordinarias. Los secretos han sido revelados. La ciencia moderna confirma lo que los manuscritos antiguos describían. La conciencia humana posee capacidades extraordinarias para influir directamente en la realidad física. Lo que Jesús demostró hace 2000 años no fueron milagros sobrenaturales, sino aplicaciones avanzadas de principios cuánticos que la humanidad está redescubriendo. Los laboratorios de Princeton, Rusia, Japón y China han documentado que individuos entrenados pueden alterar las propiedades moleculares de la materia mediante intención dirigida. La psicoquinesis y la manipulación de campos electromagnéticos son capacidades desarrollables a través de protocolos científicos específicos. Los emergentes aparecen espontáneamente en poblaciones mundiales. Personas que desarrollan naturalmente habilidades extraordinarias. Su existencia prueba que estas capacidades no requieren naturaleza divina especial, sino desarrollo consciente de potenciales latentes en toda la humanidad. La convergencia está acelerándose. Los manuscritos gnósticos proporcionan los mapas. La investigación cuántica moderna proporciona las herramientas. Todo converge hacia un punto de inflexión evolutivo sin precedentes. ¿Estás preparado para ser parte de esta transformación? Los conocimientos existen. Los protocolos están disponibles para quienes demuestren preparación adecuada. Las capacidades cuánticas de la conciencia esperan ser activadas en individuos con dedicación, disciplina y visión necesarias. Los manuscritos revelan una verdad final. Jesús vino a demostrar el potencial evolutivo completo de la conciencia humana. Sus capacidades representan nuestro destino colectivo. La ciencia cuántica moderna proporciona el puente entre conocimiento antiguo y aplicación práctica. La revolución de conciencia ha comenzado. Las capacidades cuánticas están emergiendo.